Ok, bueno, en un video anterior hablamos de las resistencias y sabemos que las resistencias son la oposición al paso de la corriente, ¿ok? La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través del conductor. Esto que se encuentra aquí son conductores. Si aquí colocara yo una fuente de poder, por ejemplo, una batería, la batería le iba a suministrar un voltaje a este circuito. Observen este recorrido, miren. Este recorrido pasa por la resistencia, pasa por el conductor verde, pasa por la otra resistencia y regresa al polo negativo, ¿ok? Positivo, negativo, o bien de negativo a positivo. Es un solo recorrido. La corriente que viene de este lado no tiene para dónde irse, se va por el conductor, no encuentra ninguna derivación, pasa por la resistencia. Hay una caída de tensión, escuchen bien el concepto. Hay una caída de tensión y de ahí va pasando por el otro conductor, se encuentra otra resistencia, hay otra caída de tensión. Tensión y voltaje es lo mismo, ¿ok? El voltaje suministrado por una batería es de, efectivamente, 12.6 volts. Si una batería alimenta dos resistencias que se encuentran en serie, en cada una de ellas la corriente que fluye por el circuito va a generar en la resistencia una caída de tensión, o sea, una caída de voltaje. Es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Bueno, esto es un circuito serie, nada más un solo recorrido. Ahora observen aquí. Del polo negativo viene aquí la corriente, vienen los electrones y llegan a este punto y dicen, ¿qué onda? ¿Para dónde te vas? ¿Para allá o para acá? Bueno, pues algunas se mueven de este lado por el cable rojo y se encuentran a esta resistencia nada más. Vienen por el cable rojo y aquí en este nodo, es la unión entre más de dos líneas, se pueden regresar hacia ¿dónde? Hacia el polo positivo. O sea, tienen un recorrido para llegar al polo positivo, del negativo al positivo, o bien, miren aquí, se viene por el cable negro, pasa por esta resistencia, una nada más, una resistencia, y de aquí se regresa a el polo positivo. Entonces, en un circuito paralelo vamos a tener más de un recorrido. Si tengo dos elementos, tendría dos posibles recorridos. Si tuviera tres elementos, tres posibles recorridos, y así sucesivamente. Es muy importante ver que si el circuito está en serie y si uno de los elementos ya no estuviera, el circuito quedaría abierto. Esto es muy importante saberlo. O sea, ya no habría el recorrido. Si yo aquí este conductor se va, la corriente que viene del negativo, miren, ya no va a poder pasar. O sea, que en un circuito serie es obligatorio que haya una conductividad de un polo al otro polo. Esto es lo que pasa en los problemas en los automóviles, que de repente un conductor se rompe, se abre, decimos, ya no tiene continuidad. Aunque ahí se ve el conductor, resulta que no tiene continuidad. Entonces la corriente que tiene que pasar del negativo al positivo ya no pasa. ¿Y dónde está el problema? Bueno, pues tenemos que checar con nuestro multímetro la continuidad del conductor. Más adelante hablaremos un poco más de ella. Aquí, ¿qué pasa? Que el recorrido, como tiene dos lugares, miren, le voy a quitar este conductor. ¿Y qué va a pasar? Que puede seguir funcionando esta resistencia que está aquí. Seguirá funcionando de manera independiente. O bien, ¿qué pasaría si nosotros quitáramos aquí? De la misma forma, aquí quiere venir la corriente, viene para acá, ya no encuentra dónde irse. Por lo tanto, el único camino sería de este lado. Entonces, ese análisis hay que tomarlo muy en cuenta cuando veamos diagramas automotrices. Tenemos que seguir las líneas y ver si está conectado en serie o en paralelo. ¿Qué pasa con las resistencias en
serie. Vamos a medirlas. Aquí, negativo con negativo. Tenemos color negro. Y positivo con positivo. Aquí lo voy a colocar. Aquí. Ahí está. Toda esa línea se convierte en positivo. Le vamos a poner color rojo para no confundirnos. ¿Y qué va a pasar con la resistencia? Habíamos dicho. Bueno, las resistencias cuando se colocan en serie, dijimos que se suman. ¿Ya vieron? Ya lo habíamos platicado anteriormente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos las resistencias en paralelo. Bueno, pues déjenme decir que las resistencias en paralelo no se suman, sino que hay una fórmula para poder encontrar el valor de la resistencia, ¿ok? Para encontrar el valor de la resistencia, bueno, aquí vamos a elegir el multímetro en lo que es resistencia. Lo vamos a medir aquí en paralelo, otra vez negativo con negativo, a ver acá, ahí está. Colocamos color negro y positivo con positivo. Aquí le voy a poner acá. Sería aquí color rojo, ¿no? Ok. Vamos a colocarle color rojo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, les comento. Hay una fórmula especial para medir las resistencias en paralelo. Hay una fórmula, pero hay una característica que sufren las resistencias en paralelo cuando son iguales. Cuando yo tenga 2 resistencias en paralelo, 3 resistencias en paralelo, 4 resistencias en paralelo y todas sean iguales, el valor de la resistencia total va a ser de alguna u otra forma el promedio de ellas. O sea, la suma de las resistencias entre el valor de la resistencia, el valor del número de resistencias. Repito nuevamente, ¿cuántas resistencias tenemos aquí? 2. 2 resistencias tenemos aquí, ¿ok? Ok, tenemos 2 resistencias. ¿Cuánto mide cada una de ellas? 1 kilo ohms, o sea, 1000 ohms. 1000 ohms. ¿Cuántas son? 2. Y están en paralelo. Así que voy a dividir 1000 ohms de cada una entre 2. Esa es la fórmula para calcular el valor de una resistencia en paralelo, siempre y cuando ambas tengan el mismo valor. Si tuvieran diferente valor, bueno, tendríamos que hacer otra fórmula que la veremos más adelante. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Efectivamente, las resistencias en serie se suman y las resistencias en paralelo no se suman. Tienen un comportamiento muy, pero muy diferente. Y solo aclaro, cuando tengo 2 resistencias iguales en paralelo, tengo que sumar el valor de la resistencia, lo tendré que dividir entre el número de resistencias en paralelo. Si yo tuviera otra resistencia en paralelo y fueran iguales todas las resistencias, bueno, de alguna u otra manera debemos de saber, vamos a hacerlo, esta resistencia la voy a colocar acá, ok, para que estén en paralelo. ¿Qué necesito? Pues unir la terminal 2 con la terminal 2. Aquí está, estas 2 terminales, y del otro lado también lo tengo que unir aquí, la 1 con la 1. Y verifico, ahí está. Y verifico lo de los recorridos. Aquí tengo un recorrido independiente, aquí tengo otro recorrido independiente y aquí tengo otro recorrido independiente. Como tengo 3 recorridos independientes, las 3 resistencias están en paralelo. ¿Cuánto mide cada una de ellas? Bueno, mide 1000 ohms porque son del mismo color, eso tendríamos que checarlo con la tabla. ¿Cómo voy a saber cuánto es el valor de esas 3 resistencias en paralelo? Bueno, como las 3 están en paralelo y las 3 miden lo mismo, entonces voy a tener que dividir el valor de la resistencia entre el número de resistencias.
1000 entre 3. Entonces, una vez que ponga ahorita el simulador, me tiene que dar, sabemos que 1000 entre 3 da 333 punto y tanto. Ahí está. 333 ohms. Hubiéramos hecho la división, nos tendría que dar 33.333333, pero bueno, eso es lo de menos. Esto es resistencias en serie y resistencias en paralelo. Yo espero que más o menos vaya quedando claro. Y ahora viene la pregunta. Bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve checar resistencias en serie y en paralelo? Bueno, cuando un conductor, un recorrido, se sulfata, el conductor se comporta como si se le hubiera colocado una resistencia en serie. Eso es lo que pasa. Un conductor sulfatado, si tenía una resistencia de 1.3 ohms, la resistencia del conductor va a aumentar, digamos que aumentara a 5 ohms. Bueno, ese aumento es la resistencia u oposición que está ejerciendo el sulfato dentro del conductor. Y mencionamos, y lo vamos a calcular, que cuando una resistencia se encuentra en serie, cuando quiere pasar la corriente por ella, genera una caída de tensión. O sea, el voltaje se cae. Los que ya tienen un poco más de experiencia, aquí podrían ya estar relacionando una falla. Resulta que me tiene que llegar a cierto sensor, voy a poner un ejemplo, el TPS, 5 volts de referencia de la computadora. ¿Y qué creen? No me llega a 5 volts de referencia, sino que me llega 4 volts. Me falta 1 volt. ¿Qué está pasando? Ese conductor tiene una resistencia añadida al conductor. Hay algo que está ejerciendo una caída de tensión. Por eso, en lugar de llegar 5 volts que tenían que llegar, pues llegan 4. Y el problema lo tengo en el conductor por una resistencia generada. Pues hay muchos motivos. Por un calibre más delgado, por un sulfato, por algo que esté haciendo por ahí corrosión, no lo sé. Hay muchas características que me generan lo que es una caída de tensión, ¿ok? Y en paralelo, ¿para qué quiero saber unas resistencias en paralelo? Bueno, así de sencillo, nada más como comentario, ya estamos a punto de terminar el video. En el sistema CAN bus de los automóviles, que es la comunicación entre las diferentes computadoras, hay 2 resistencias terminales que se le llama en esa comunicación CAN bus. Y esas resistencias terminales tienen el valor más o menos generalmente de 120 ohms. 120 ohms tiene cada una de ellas. Y están conectadas en paralelo. ¿Ok? Repito nuevamente, 120 ohms tiene cada una de ellas y está conectada en paralelo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, que si yo tengo conectado en paralelo, dos resistencias de 120 ohms, ¿cuál debería de ser su valor? Pues 120 ohms entre 2, puesto que están conectadas en paralelo. ¿Ok? Bueno, analicen el video, vuelvan a checar con calma ya en su casa y podríamos por ahí analizar. Mi pregunta sería, ¿cuánto va a medir esta resistencia? Como hay una que está desconectada, así que nada más tengo 2 en paralelo, por lo tanto tendría que ser 1000 entre 2. Ok. 500 ohms. Muy bien. Analícenlo con calma. A lo mejor estamos yendo un poquito rápido, pero sé que lo pueden lograr.